Desde que miramos el cielo, desde que nuestros ancestros levantaron la vista hacia la inmensidad nocturna, hemos sentido una conexión profunda con el cosmos. Hemos trazado constelaciones, inventado mitos y, sobre todo, soñado con explorar esos puntos de luz lejanos. La curiosidad humana, esa chispa que nos impulsa a descubrir, siempre ha estado ligada a las estrellas. Hemos soñado con alcanzar las estrellas, un anhelo que reside en lo más profundo de nuestro ser, una aspiración que trasciende generaciones. Cada estrella representa un mundo posible, una aventura inexplorada, un desafío a nuestra capacidad de superación. Pero el universo es tan vasto, tan inmenso que desafía nuestra comprensión. Las distancias son tan colosales que incluso la luz, la entidad más veloz del universo, tarda años en recorrerlas. Que, con la tecnología actual, llegar a la estrella más cercana tomaría miles de años. Próxima Centauri, nuestro vecino estelar más próximo, se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Un viaje que con nuestros cohetes actuales sería inalcanzable para cualquier ser humano. La ciencia ficción nos ha dado naves como el Enterprise, verdaderos iconos de la exploración espacial, y el Halcón Milenario, símbolos de la aventura y la libertad en la galaxia. Capaces de cruzar la galaxia en horas, desafiando las leyes de la física tal como las conocemos. Estas naves, impulsadas por tecnologías imposibles, nos abren un mundo de posibilidades, alimentando nuestro deseo de explorar, de descubrir nuevos mundos y de expandir los límites de la humanidad. Nos inspiran a seguir buscando soluciones, a desafiar lo establecido y a nunca renunciar a nuestros sueños. El motor de curvatura, o warp, es la respuesta imaginaria a la tiranía de las distancias cósmicas. Es una idea que nos permite soñar con viajar a velocidades superiores a la de la luz, doblando el espacio-tiempo a nuestro antojo. Este concepto representa nuestro anhelo de superar los límites de la física, de encontrar una forma de sortear las barreras que nos impiden alcanzar las estrellas y convertirnos en una civilización galáctica capaz de colonizar otros planetas y de interactuar con otras formas de vida. Einstein nos enseñó que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, una ley fundamental que rige el universo. Pero la idea de un motor que eluda esta ley sin romperla sigue fascinándonos, impulsando a científicos e ingenieros a explorar nuevas fronteras. Cada vez que vemos una nave saltar al hiperespacio, nos preguntamos, ¿y si algún día la ciencia pudiera alcanzar a la ficción? ¿Y si pudiéramos hacer realidad esos sueños de viajar entre las estrellas? ¿Qué es exactamente un motor warp? Es una pregunta que ha fascinado a científicos e ingenieros durante décadas, impulsada por la visión de viajes interestelares rápidos y eficientes. La clave para entenderlo es que no se trata simplemente de mover la nave a través del espacio, como lo haríamos con un coche o un avión. La verdadera innovación radica en manipular el mismísimo tejido del espacio-tiempo alrededor de ella. Estamos hablando de una alteración controlada de la estructura fundamental del universo. Imagina que estás de pie sobre una alfombra mágica, y en vez de caminar, la alfombra se mueve contigo encima, transportándote sin que tengas que dar un solo paso. Es una analogía útil para comprender el concepto warp. El motor warp, en teoría, comprimiría el espacio delante de la nave, como si estuviera acortando la distancia a recorrer. Simultáneamente, lo expandiría detrás, creando una onda que impulsa la nave hacia adelante. De esta forma, se crearía una burbuja de espacio-tiempo que se desplaza, llevando la nave consigo. Dentro de esa burbuja, la nave estaría completamente quieta en relación con el espacio que la rodea, y los pasajeros no sentirían ninguna aceleración, experimentando un viaje suave y sin turbulencias. Lo crucial es que, dentro de la burbuja, no se viola ninguna ley física local. Esto significa que la nave no viaja más rápido que la luz a través del espacio normal. En realidad es el espacio mismo el que se mueve, arrastrando la nave con él. En esencia, el motor warp sería una máquina increíblemente poderosa, capaz de manipular la estructura misma del universo a voluntad. Esta idea audaz transforma la exploración espacial de un problema de propulsión, que requiere cantidades masivas de combustible y energía, en un problema de geometría y control del espacio-tiempo. En 1994, el físico Miguel Alcubierre propuso matemáticamente una burbuja de espacio-tiempo que podría moverse a velocidades arbitrarias.
Su métrica describe una región plana donde la nave estaría a salvo, rodeada por una cáscara de espacio-tiempo curvado. La nave surfea esta ola cósmica, sin moverse localmente, pero viajando enormes distancias. Desde fuera, parece romper la barrera de la luz, pero dentro, todo transcurre normalmente. Sin embargo, pasar de las matemáticas a la realidad implica desafíos enormes. El mayor, la necesidad de energía negativa, algo que podría no existir en nuestro universo. El motor Warp, esa ambiciosa visión de viajar más rápido que la luz, requiere un ingrediente fundamental, algo que desafía nuestra comprensión del universo: materia exótica. Esta no es la materia ordinaria que compone las estrellas, los planetas o incluso a nosotros mismos. Se necesita materia exótica con una propiedad muy peculiar: densidad de energía negativa, algo que desafía la intuición, ya que estamos acostumbrados a pensar en la energía como algo siempre positivo. Esta energía negativa, esta materia exótica, es algo que nunca hemos observado a gran escala en el cosmos. No la vemos en las galaxias, ni en los agujeros negros, ni en ningún otro fenómeno astronómico que hayamos podido estudiar hasta ahora. La energía positiva, la que conocemos y con la que interactuamos a diario, curva el espacio-tiempo de una manera muy específica. Esta curvatura genera gravedad atractiva. Es la fuerza que nos mantiene pegados al suelo, la que hace que los planetas orbiten alrededor de las estrellas y que las galaxias se mantengan unidas. La energía negativa, en cambio, haría lo contrario. En lugar de atraer, generaría una fuerza repulsiva, expandiendo el espacio a su alrededor, creando una especie de antigravedad. Sin energía negativa, sin esta exótica forma de materia, la burbuja Warp, esa distorsión del espacio-tiempo que permitiría viajar más rápido que la luz, simplemente no puede formarse. Curiosamente, en el extraño y fascinante mundo cuántico, existen fluctuaciones de energía negativa. Estas fluctuaciones son permitidas por las leyes de la física a escalas subatómicas, pero el problema es que son increíblemente diminutas y efímeras, duran fracciones de segundo y su efecto es prácticamente indetectable a nivel macroscópico. Los cálculos originales de Miguel Alcubierre, el físico que propuso por primera vez el concepto del motor Warp, requerían una cantidad de energía negativa absolutamente colosal, una cantidad que desafía nuestra imaginación. Para ser precisos, la cantidad de energía negativa necesaria sería equivalente a la masa de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Actualmente, no sabemos cómo crear, ni siquiera en teoría, contener o manipular energía negativa de forma estable, y mucho menos en las cantidades astronómicas que se necesitarían para impulsar un motor Warp. El desafío reside en poder generar y controlar esta energía en las cantidades necesarias para deformar el espacio-tiempo de manera significativa. Sin una solución a este problema fundamental, sin una forma de obtener y controlar la energía negativa, el motor Warp, por ahora, sigue siendo un sueño matemático, una elegante construcción teórica que desafía los límites de nuestra tecnología actual. La búsqueda incansable de energía negativa, la investigación de sus propiedades y la búsqueda de métodos para generarla y controlarla es, sin duda, uno de los grandes retos de la física moderna, un desafío que podría abrir las puertas a un futuro de viajes interestelares. ¿Viola el motor Warp la relatividad de Einstein? Sorprendentemente no. La relatividad especial prohíbe que objetos con masa viajen a través del espacio más rápido que la luz, pero no prohíbe que el propio espacio se expanda o contraiga. Dentro de la burbuja, la nave está en reposo localmente. Es la burbuja la que se mueve. El universo mismo se expande más rápido que la luz en grandes escalas, como vemos con galaxias lejanas. El motor Warp replica este fenómeno a pequeña escala, usando la flexibilidad del espacio-tiempo. Así, no rompe la relatividad, sino que la utiliza para crear un atajo cósmico. Es una solución elegante que desafía nuestra intuición sobre las reglas del universo. Aunque la teoría es fascinante, construir un motor Warp enfrenta obstáculos enormes. El primero es la energía negativa. No sabemos producirla ni si es estable. Incluso con nuevos modelos que reducen la energía necesaria, sigue siendo impracticable. Otro reto es el problema del horizonte. La nave no podría controlar la burbuja una vez en movimiento, pues estaría causalmente desconectada de la parte delantera. Además, la burbuja podría acumular radiación peligrosa, liberándola al llegar al destino.
Los tripulantes estarían aislados, sin poder ver ni dirigir la nave. Resolver estos problemas requerirá avances revolucionarios en física y tecnología. Imagina que logramos crear un motor warp funcional. La humanidad dejaría de estar confinada al sistema solar. Podríamos viajar a otras estrellas en días o semanas. Esto transformaría nuestra civilización, permitiendo la exploración y colonización interestelar. Cambiaría nuestra cultura, economía y política, creando nuevas industrias y desafíos. El acceso a recursos de otros sistemas podría resolver problemas de escasez y cambiar la geopolítica. Nos convertiríamos en una especie multiestelar, redefiniendo nuestro lugar en el universo. El cielo nocturno se convertiría en un mapa de destinos posibles. El motor Warp no solo nos llevaría a las estrellas, sino que cambiaría nuestra visión de nosotros mismos. Viajar entre las estrellas, un sueño largamente acariciado por la humanidad. Pero este viaje traería consigo dilemas éticos profundos y filosóficos enormes que debemos considerar cuidadosamente. ¿Deberíamos interferir si encontramos vida en otros mundos o mantenernos al margen observando desde la distancia? La colonización de planetas con vida simple plantea preguntas fundamentales sobre nuestros derechos y responsabilidades en el universo. También surgirían desigualdades. ¿Quién tendría acceso a la tecnología Warp y sus beneficios? Gobernar colonias interestelares requeriría nuevos modelos de cooperación y gobierno a escala cósmica. El motor Warp sería un catalizador para redefinir qué significa ser humano en el cosmos, expandiendo nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. El motor Warp no es la única idea para viajar entre estrellas. Los agujeros de gusano, teóricamente posibles, también requieren energía negativa y presentan enormes desafíos. Otras opciones incluyen naves generacionales, donde varias generaciones viven y mueren durante el viaje, o naves durmientes con criogenización. Tecnologías como velas solares impulsadas por láser o motores de fusión podrían alcanzar una fracción de la velocidad de la luz. Estas alternativas no son tan rápidas como el motor Warp, pero son más realistas con la física actual. El futuro de la exploración espacial probablemente combinará varias de estas ideas. No hay una única solución mágica, sino un abanico de posibilidades. Hoy, el motor Warp sigue siendo teoría y ciencia ficción, con obstáculos gigantescos por superar. Sin embargo, la historia de la ciencia muestra que lo imposible de hoy puede ser rutina mañana. Físicos como Alcubierre y White nos han dado un marco teórico para soñar rigurosamente. Investigar el motor Warp nos obliga a explorar los límites de la física y la naturaleza del universo. La ciencia avanza persiguiendo ideas audaces, inspirándonos a mirar el cielo como un mapa de destinos posibles. El motor Warp es un símbolo de nuestro espíritu explorador y de la importancia de nunca dejar de soñar. Quizás algún día, la ciencia alcance a la ficción y crucemos el cosmos de verdad.